Muchas gracias. Miguel Rico, por favor. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, doctores. Los saludo con respeto. Saludamos también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estas conferencias de prensa. Doctor, quisiera saber en qué transporte han habido mayores contagios, si tienen algún tipo de conocimiento con respecto a la movilidad, del transporte con mayor riesgo quizá que pudieran comentarnos. Esa es una pregunta. Y otra relacionada a la unión que tuvo el CONACYT con Birmex. Quisiera saber si tienen algún proyecto próximo, algo ya en vísperas. ¿Cuál es esa esperanza que tenemos próxima? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Compañeras, si quieren comentar lo del transporte, si es que hay alguna. Pues la pregunta que haces es muy interesante porque no hay un estudio realizado, al menos enfocado en los medios de movilidad, ¿no? Sabemos que bajo ciertas medidas el transporte público es seguro, ¿no? Justo la guía 2 hace énfasis en estas cuestiones, en cómo mantener la ventilación, el uso obligatorio del cubrebocas mientras uno se transporta en transporte público, y sobre todo también el incentivo a la bicicleta o al caminar como las medidas más seguras para poder transportarse, porque te ayudan a tener estas medidas de sana distancia. Yo te diría que más bien el transporte más inseguro es el auto, ¿no? No tanto por el COVID, sino por todas las demás cuestiones que está generando. Tenemos otras pandemias paralelas a la de COVID que estamos viviendo, como la de los hechos de tránsito, que está matando considerablemente a una gran cantidad de la población. Es la causa número 1 de muertes en jóvenes en edad productiva y en infantes. Entonces, el auto también hay que ponerle atención a qué otro tipo de pandemias nos está generando, ¿no? Y en cuanto a esto que comentas, pues quizá activar algún estudio, pero sobre todo incentivar medios sostenibles para evitar la motorización, que además de esto que te comento, pues está generando una mala calidad del aire, cambio climático y otras tantas emergencias paralelas a la del COVID. Mi pregunta iba un poquito también dirigida hacia si no habían tenido algún tipo de reporte que se reportaran varios contagios por usar algún tipo de transporte en la movilidad. Pues no están relacionados con la movilidad, más bien con espacios cerrados, más bien con espacios que no están ventilados y en espacios en donde no se guarda la sana distancia y las medidas de sanitización que se han recomendado por el sector salud. Okay. Sí, exactamente. Aquí retomando lo que dicen las compañeras, lo que hemos enfatizado desde hace muchos meses hay situaciones de la vida diaria para las personas que salen de casa, en las que uno se enfrenta a espacios públicos cerrados. Esto puede ocurrir en un elevador, esto puede ocurrir en un mercado, esto puede ocurrir en una plaza pública, en un túnel de acceso a un sitio público, a una oficina pública o privada, o puede ocurrir en el transporte. Lo relevante es que la cercanía de las personas a veces no se puede cuidar más allá de 2 metros o 1,5 metros, que es lo mínimo recomendado para reducir la probabilidad de infección. Recordar que COVID se transmite por la vía respiratoria. Al inicio de la epidemia hablábamos sobre todo de esa y también de la transmisión a través de objetos inanimados. Ya se ha visto a lo largo de la epidemia que es mucho más importante la transmisión por vía respiratoria. Entonces, si las personas están próximas, es conveniente que todas en un espacio público cerrado utilicen el cubrebocas, recordando, una vez más, que el cubrebocas es sobre todo importante para evitar la salida del material líquido respiratorio que lleva los virus. Entonces, hay ejemplos de esto, desde luego en el transporte público, los microbuses, los autobuses, el metro, los metrobuses, pero puede ser cualquier situación en la que haya muchas personas que están a corta distancia. No es por el asunto de movilidad. Y obviamente la movilidad, independientemente del transporte,
que se haga en cualquier medio de transporte o incluso caminando, entre más lejos vayan las personas, mayor es la probabilidad de que dispersen hacia otras comunidades. ¿Sí? Me preguntaba también sobre este tema de Birmex CONACYT. Con muchísimo gusto lo comento, porque este es uno de los elementos estratégicos en los que estamos avanzando también muy bien. La semana pasada se firmó un convenio entre Birmex. Birmex es la empresa mexicana de biológicos y reactivos, es una empresa pública que tiene 22 años de existencia y que tiene como capacidad principal fabricar vacunas y otros productos para la salud, antisueros, antivenenos, que en años previos, en décadas previas, llegaron a ser tan productiva, Birmex llegó a ser tan productiva que fabricaba las vacunas de una parte muy sustancial del esquema de vacunación de México. Del año 2000 para adelante se empezó a desmantelar Birmex. Los gobiernos previos tomaron la decisión de que Birmex no era relevante, empezaron a reducirle la inversión, se empezaron a comprar vacunas en proveedores privados, ya no pudimos vender vacunas como país a Latinoamérica y tampoco terminamos con la capacidad de producir vacunas para nuestro propio país. Hoy, ninguna de las vacunas del esquema básico de vacunación, que tiene 14 sustancias, la fabrica Birmex. Y ya ni siquiera los antivenenos, que antes eran parte de los programas de salud pública, por ejemplo, el suero antialacrán, el suero antiviperino para las mordeduras de serpiente, ya tampoco las abastece Birmex. Hoy estamos revirtiendo eso. La visión que tenemos es una empresa pública, es decir, nacional, cuyo dueño es el país, el Estado mexicano, que tenga la capacidad de fabricar lo que necesitamos. Esto, cuando ocurre una pandemia como esta, queda perfectamente claro, porque vemos que la importancia de tener soberanía tecnológica para tener nuestros propios insumos es un asunto literalmente de vida o muerte. Cuando vemos una pandemia, todos los países que producen vacuna concentran la vacuna para sus poblaciones y la dan con un flujo muy lento a otros países. Y eso es un problema de seguridad en salud muy importante para el país. Con la ayuda de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el espléndido trabajo que hace su directora, la doctora María Elena Álvarez Builla Roses, hemos impulsado varias iniciativas que tienen que ver con eso, con la recuperación de la soberanía, el aumento de la capacidad tecnológica, la innovación y desde luego la ciencia que debe estar siempre detrás de estos esfuerzos. El convenio que se firmó la semana pasada tiene como propósito precisamente hacer más eficiente este trabajo de asesoría técnica, de acompañamiento científico y tecnológico, de vinculación. En el convenio participaron también como testigos en la firma del convenio el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el director general del Instituto Politécnico Nacional. Y desde luego el convenio lo firmó como testigo de honor el doctor Alcocer, el secretario de Salud. Birmex está sectorizado a la Secretaría de Salud. Entonces, este es el contexto. Usted preguntaba por 2 proyectos, 3 proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que en este momento tenemos? Hay uno que va en muy buen camino. Ayer lo comentó brevemente el doctor López Ridaura, que es la posibilidad de que en México se envase la vacuna Sputnik V. Este proyecto empezó desde hace varios meses, en parte desde que hicimos el primer acuerdo allá en Argentina, en los primeros días de enero, cuando llegamos al acuerdo de que llegaran las vacunas Sputnik, ya empezamos a vislumbrar algunas ideas de si se podría usar a la empresa mexicana para que se envasara para abastecer a México y eventualmente para abastecer al exterior. Estas pláticas fueron madurando con el Fondo Ruso de Inversiones Directas, CONACYT y Birmex, el director general de Birmex, el doctor Pedro Centeno, quien ha estado coordinando estas conversaciones. También COFEPRIS ha participado para ver cuáles son los elementos clave de la regulación sanitaria que hagan este proceso mucho más fácil. A partir del 30 de marzo, es decir, ya pasó un par de meses, empezamos un proceso muy acelerado con reuniones a veces más de una vez a la semana, en donde participa directamente el Fondo Ruso de Inversiones Directas. Y aquí hemos de agradecer también a un colega que nos ha facilitado una intermediación
para la experiencia positiva que ha tenido el gobierno de Argentina. Entonces, en ese mismo sentido. El proceso está casi para culminarse y se concretará en un plazo que ha sido estipulado en 45 días, aproximadamente a mitad de junio, se empezará a envasar la vacuna Sputnik V en México. Esto está perfectamente organizado y reitero la participación del director de Birmex, de la directora de CONACYT, por supuesto del secretario Alcocer, que han impulsado todo esto. Y el segundo que no quiero dejar de mencionar, aunque iremos platicando detalles, es el que presentó la doctora Álvarez Builla aquí mismo en una conferencia matutina, que es el proyecto Patria. Patria es la vacuna contra COVID elaborada en México. A partir de tecnología y desarrollos científicos que se habían usado en otras partes del mundo, que son de acceso público, reitero la importancia de lo público y la capacidad de compartir solidariamente los resultados del avance científico y tecnológico, el CONACYT se vinculó con esas capacidades y vinculó al interior del país a universidades, instituciones de investigación mexicanas, públicas, y también a una empresa privada que ha estado desde hace mucho tiempo trabajando para el interés nacional. Es esta empresa Avimex, que originalmente producía vacunas para el ámbito veterinario y que en una planta independiente ahora está lista para producir la vacuna Patria, que sería esta vacuna mexicana contra el COVID. Y a lo largo del año, en el calendario que ha sido estipulado, vamos a estar viendo los resultados del ensayo clínico fase 1, fase 2, en su momento fase 3, y ojalá lleguemos a un punto donde podamos usar esta vacuna y lo mismo, para abastecer a México o, si fuera necesario, a otros países. Entonces, hay muchos proyectos. Otro importante es la producción de antivenenos, que, insisto, antes se hacía en Birmex, luego se desplazó a compañías privadas y hoy lo estamos trayendo de regreso, estos sueros antivenenos y también sueros equinos para la capacidad de Birmex. Entonces, vamos muy bien con eso. Muchas gracias. Un último espacio para Ignacio